Hola, soy Manuel. Hoy os voy a contar la historia de Xochitl. La historia de cómo, el día más importante de su vida, le dijeron que se fuera de la piscina por nadar con la ropa que le cosió su madre. La humillaron delante de todos, la señalaron como si su pobreza fuera una ofensa. Se rieron de sus sueños, de su esfuerzo, de la esperanza de todo un pueblo depositada en ella. Fue una de las cosas más crueles que he presenciado. Ella solo quería una oportunidad, una sola. ¿Alguna vez has visto cómo intentan apagar la luz de alguien solo por no tener dinero? Antes de contarte cómo esas risas se convirtieron en un silencio sepulcral en esa piscina, comenta de qué ciudad estás viendo esto y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasa cuando el océano mismo decide responder a la arrogancia. Todo empezó con el campeonato regional de natación. Para Xochitl, no era solo una carrera. Era la única puerta de salida. Una beca significaba cambiar el destino de su familia, dejar atrás la incertidumbre de la pesca y las deudas. Pero ese mundo de cloro, cronómetros y licra no estaba hecho para ella, o eso le hicieron creer. Xochitl no aprendió a nadar en una piscina con carriles pintados y agua tibia. Aprendió en el Pacífico, luchando contra las corrientes para ayudar a su padre a desenredar las redes de pesca. Aprendió a aguantar la respiración buscando anclas perdidas y a medir distancias entre las rocas de la costa. Su cuerpo no era el de una atleta de gimnasio, era el de alguien que conoce la fuerza del mar porque la vive a diario. Su técnica no era ortodoxa, era instintiva, eficiente, forjada por la necesidad y no por un manual. Nadaba como respiraba, con naturalidad y una resistencia sobrehumana. Al llegar a la piscina municipal de la ciudad, el contraste la golpeó. El aire olía a cloro y a dinero, una mezcla que nunca había percibido. Chicas con trajes de baño de marcas que costaban más de lo que su familia ganaba en un mes, se paseaban con una seguridad aplastante. La campeona, Valentina, la miraba desde el otro extremo de la piscina con una mezcla de asco y superioridad. Para ellas, Xochitl no era una rival, era una mancha en su deporte impecable, una intrusa que venía del polvo y la sal a ensuciar su mundo perfecto y esterilizado. El momento llegó. Se quitó la ropa de calle y se quedó al borde de la piscina. Llevaba unos shorts de algodón gastados y una camiseta ajustada que su madre le había remendado 1000 veces, con la esperanza de que pareciera algo decente. La risa de Valentina fue la primera en estallar, afilada y cruel. Pronto, su grupo de amigas se unió a la burla. «Mira, la pueblerina vino a nadar en pijama», gritó una de ellas. Xochitl sintió cómo el calor le subía al rostro, una vergüenza que quemaba más que el sol de su pueblo. Pero la humillación no terminó ahí. El entrenador de Valentina, un hombre con la arrogancia grabada en el rostro, se acercó a los jueces. Con un gesto de desprecio hacia Xochitl, argumentó que su vestimenta no cumplía con el código de vestimenta oficial de la competición. Exigió su descalificación inmediata. No era por las reglas, era por el estatus. Era su forma de decir que alguien como ella no pertenecía a ese lugar. Su sueño estaba a punto de ahogarse no en el agua sino en un muro de prejuicios antes incluso de poder tocarla. Los jueces, un par de hombres de mediana edad con el aire de quien se toma demasiado en serio su pequeño poder, se miraron entre ellos, no miraron a Xochitl. Era como si ella no existiera, como si fuera un problema administrativo, una mancha en un expediente. El entrenador de Valentina seguía hablando en voz baja, pero con una insistencia venenosa, señalando el reglamento con el dedo. Vi cómo uno de los jueces asentía, con el ceño fruncido, no por la injusticia, sino por la molestia de tener que lidiar con algo tan fuera de su rutina. La dignidad de Xochitl se estaba debatiendo sin que nadie le dirigiera la palabra. El murmullo del público se había convertido en un silencio incómodo y denso. Ya nadie se reía. Ahora la miraban con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa, como se mira un accidente en la carretera. Cada par de ojos se sentía como una aguja clavándose en su piel. Podía sentir su juicio, su condescendencia. «Pobrecita», parecían pensar algunos. «¡Qué vergüenza!», pensarían otros. Pero nadie, absolutamente nadie dijo nada para defenderla. Ese silencio cómplice,
esa pasividad colectiva, era casi peor que las burlas. La soledad en medio de esa multitud era la sensación más fría que había experimentado nunca. Por dentro, una tormenta se desataba en Xochitl. La vergüenza inicial se transformaba en una rabia sorda y profunda. Una rabia contra esa gente, contra sus reglas estúpidas, contra un mundo que medía el valor de una persona por la tela que cubría su cuerpo. Pensó en su padre, en sus manos agrietadas por la sal y el sol, en las madrugadas tiritando de frío en la barca. Pensó en las esperanzas de su madre, cosidas en esa ropa que ahora era motivo de escarnio. Todo ese sacrificio, todo ese esfuerzo, ¿para qué? ¿Para ser detenida en la orilla por no tener dinero para un trozo de licra? Valentina observaba la escena desde el otro lado de la piscina, con los brazos cruzados y una sonrisa de suficiencia. Ya no era una sonrisa de burla, sino de victoria. Para ella, esto confirmaba el orden natural de las cosas. Los de su clase competían. Los de la clase de Xochitl servían o, en el mejor de los casos, se quedaban fuera. No había ni una pizca de empatía en su mirada, solo el frío cálculo de quien elimina un obstáculo. Vio a Xochitl no como una rival en el agua, sino como una amenaza a su estatus, y su descalificación era la reafirmación de su poder. Finalmente, el juez principal se aclaró la garganta y caminó lentamente hacia Xochitl. Cada paso que daba sobre las baldosas mojadas resonaba en el silencio de la piscina. Se detuvo frente a ella, sin mirarla directamente a los ojos, y con una voz impersonal, casi robótica, le dijo que el reglamento era muy claro respecto a la vestimenta de competición. Hablaba de normas de higiene y equidad deportiva, palabras vacías que solo servían para disfrazar el clasismo más puro y duro. No era una conversación, era una sentencia. Un muro invisible pero infranqueable se estaba levantando justo delante de ella. Mientras el hombre hablaba, Xochitl dejó de escucharlo. Su mente voló a la noche anterior, a la pequeña cocina de su casa. Recordaba la luz tenue del candil, el zumbido de la vieja máquina de coser de su madre y sus manos expertas ajustando la camiseta para que no le restara movilidad. Recordaba la ilusión en los ojos de su madre cuando le dijo, «Con esto volarás en el agua, mija». Esa prenda no era un pijama, era una armadura hecha de amor y esperanza. Y ahora, ese hombre con su reglamento, la estaba pisoteando, sin la menor consideración por lo que representaba. El juez concluyó su discurso con una frase lapidaria, «Lo siento muchacha, pero no puedes competir así, quedas fuera de las clasificatorias». Le dio la espalda y se marchó, como si acabara de despachar un trámite sin importancia. Xochitl se quedó allí, de pie, al borde de la piscina cuyo agua nunca llegaría a tocar. Las lágrimas de rabia y humillación se agolparon en sus ojos, pero se negó a derramarlas, no les daría esa satisfacción. Se quedó inmóvil, sintiendo el peso de todas las miradas, el eco de las risas, y el frío de un sueño que acababa de morir ahogado en la orilla. Pero algo dentro de ella se negó a romperse. En lugar de darse la vuelta y huir, Xochitl levantó la barbilla. Lentamente, giró sobre sus talones y no caminó hacia la salida, sino hacia el centro del borde de la piscina, quedando justo frente a los jueces y a Valentina. No dijo una palabra, simplemente se quedó allí, mirándolos. Su silencio era más desafiante que cualquier grito. Era un acto de pura rebeldía, una negativa a ser borrada del mapa. Su mirada decía, «No he terminado. Podéis haberme sacado de la carrera, pero no me habéis vencido». La humillación se estaba convirtiendo en una armadura. Desde la grada, su padre lo vio todo. Lo vi ponerse de pie, con los puños apretados y el rostro curtido por el sol transformado en una máscara de rabia impotente. Quería gritar, quería bajar y defender a su hija, pero la vergüenza y el sentimiento de haberle fallado lo paralizaron. Xochitl lo vio y su corazón se encogió aún más. El dolor de su padre le dolía más que cualquier insulto. Era el peso de generaciones de pobreza y resignación materializándose en ese instante. Ella no solo luchaba por una beca, luchaba por borrar esa expresión del rostro de su padre para siempre. Valentina, no satisfecha con la victoria, nadó hasta el borde donde estaba Xochitl. Se quitó las gafas, dejando ver unos ojos fríos y calculadores. Con una voz lo suficientemente baja para que solo ella la oyera, siseó. «El mar es para los peces y la gente como tú.
Las piscinas son para campeonas. Vuelve a tu charco, pueblerina. Cada palabra era una gota de veneno diseñada para destruir lo que quedaba de su espíritu. No era una rivalidad deportiva, era odio de clase en su forma más pura. Quería asegurarse de que Xochitl no solo perdiera, sino que se sintiera indigna de haberlo intentado. El entrenador de Valentina, al ver que la escena se alargaba, se acercó con paso decidido. Su cara reflejaba una impaciencia autoritaria. «Señorita», dijo, con una voz cargada de desprecio, «le han dicho que está fuera. Le pido que abandone las instalaciones inmediatamente, o me veré obligado a llamar a seguridad para que la escolten». La amenaza era explícita. Ya no se trataba de reglas, sino de poder. La estaban tratando como a una delincuente, como a alguien que contaminaba su espacio sagrado. La humillación se había convertido en una expulsión forzosa, una demostración de que ella no tenía derecho ni a respirar el mismo aire. Y justo cuando la esperanza parecía una broma cruel, cuando el mundo entero parecía haberse puesto de acuerdo para aplastarla, una voz se alzó desde una esquina. Era una voz rasposa, cansada pero firme. «Esperen un momento». Todos se giraron. Era don Ramiro el conserje, un hombre mayor que llevaba décadas limpiando aquellas baldosas. Sostenía una fregona en una mano y miraba directamente al juez principal. «Las reglas están para asegurar la justicia, no para negarla. Y aquí lo que está pasando no tiene nada de justo». El silencio que siguió a sus palabras fue atronador, cargado de una tensión completamente nueva. El entrenador de Valentina se giró hacia él, con el rostro rojo de indignación. «¿Y usted quién se cree que es para interrumpir? Vuelva a su trabajo, viejo». El desdén en su voz era palpable. Los jueces lo miraron con la misma condescendencia, como si una cucaracha hubiera decidido dar su opinión. Intentaron ignorarlo, despacharlo como a un empleado impertinente que no conocía su lugar. Pero don Ramiro no se movió. Dejó caer la fregona, y el sonido del palo al golpear el suelo resonó en toda la piscina, un golpe seco que exigía atención y respeto. Sin dejarse intimidar, el viejo conserje caminó lentamente hacia el grupo de oficiales. Sus pasos eran lentos pero seguros. «Llevo 40 años en esta piscina», dijo con una calma que desarmaba. «Conozco el reglamento mejor que ustedes, porque lo he visto cambiar una y otra vez. Y sé que el espíritu de la norma es la competición, no la vestimenta». Se detuvo frente a ellos, y por primera vez, los jueces parecieron dudar. «Y también sé», añadió señalando un viejo armario metálico en la esquina, «que en esta piscina casi nunca se tira nada. A veces, el pasado tiene soluciones para la arrogancia del presente». Todos los ojos siguieron a don Ramiro mientras caminaba con paso lento pero firme hacia un viejo armario metálico que chirriaba de óxido en una esquina. La soberbia del entrenador de Valentina y la pomposidad de los jueces se habían desinflado, reemplazadas por una incredulidad atónita. Nadie se atrevía a detenerlo. El hombre, que minutos antes era invisible para ellos, ahora dominaba el espacio con la autoridad que solo dan los años y la dignidad. Sacó un manojo de llaves, buscó la correcta y la introdujo en la cerradura. El chasquido metálico al abrirse la puerta resonó como un veredicto en el silencio tenso. Del fondo del armario cubierto de polvo y olvido, sacó un bulto de tela oscura. Lo desenvolvió con cuidado como si manejara una reliquia. Era un traje de baño de una sola pieza, de un estilo antiguo, sin marcas ni adornos, pero funcional y claramente reglamentario. Olía a naftalina y a historias pasadas. Se acercó a Xochitl y se lo tendió. No dijo nada. Sus ojos, profundos y cansados, le transmitieron todo el mensaje. Esto no es caridad, es justicia. Ahora, demuéstrales quién eres. Xochitl lo tomó con manos temblorosas, sintiendo el peso de esa confianza inesperada. El entrenador de Valentina estalló, gritando algo sobre la antigüedad del material y la falta de tecnología hidrodinámica. Pero su voz sonaba hueca, desesperada. El público, que había presenciado toda la escena, empezó a murmurar, y el murmullo no era de burla, sino de apoyo a la chica y al viejo conserje. Los jueces, acorralados entre su arrogancia y la presión silenciosa de la grada, se miraron derrotados. Finalmente el juez principal, con un gesto de fastidio, anunció con la voz tensa: «De acuerdo, la competidora puede participar».
No fue una disculpa, fue una concesión a regañadientes, lo que solo avivó más la llama dentro de Xochitl. Xochitl se dirigió a los vestuarios, apretando el viejo traje contra su pecho. Sobre los fríos azulejos, se quitó la ropa que su madre le había cosido, doblándola con un respeto casi sagrado. La rabia y la humillación no se habían ido, pero ahora estaban contenidas, canalizadas en una energía fría y cortante. Se puso el traje de baño prestado. Le quedaba perfecto, como una segunda piel forjada para ella. Al mirarse en el espejo roto, no vio a una víctima, vio a una luchadora a la que acababan de entregar su arma. Las lágrimas se habían secado para siempre. Cuando salió de nuevo a la zona de la piscina, el ambiente había cambiado. Ya no caminaba con la cabeza gacha, sino con la espalda recta y la mirada fija en el agua. Los murmullos cesaron a su paso. Ignoró la cara de odio de Valentina, la mueca de desprecio de su entrenador, y la mirada irritada de los jueces. Ya no le importaban. Ya no buscaba su aprobación, ni temía su juicio. Era una fuerza de la naturaleza avanzando hacia su elemento. Su cuerpo, esculpido por el mar y no por las máquinas de un gimnasio, parecía irradiar una calma peligrosa. Caminó hasta el bloque de salida que le habían asignado, el carril exterior, el de los que no cuentan. Al pasar junto a Valentina, sus miradas se cruzaron por un instante. En los ojos de la campeona ya no había superioridad, sino una furia helada, el reconocimiento de una amenaza real. Xochitl no le sostuvo la mirada. Sus ojos ya estaban puestos en su destino, esa línea de agua que la separaba de la victoria. Todo lo demás, las personas, los insultos, el miedo, se había convertido en un ruido de fondo, lejano e irrelevante. Subió al bloque de salida con una serenidad que puso a todos los nervios de punta. Se agachó, colocando los pies con la precisión de quien ha pasado su vida equilibrándose sobre una barca en movimiento. El mundo se redujo a ese pequeño espacio. El olor a cloro se disolvió, y en su lugar sintió el aroma a sal y a libertad del océano de su infancia. Escuchó la voz del juez resonar, a sus puestos. Cerró los ojos un segundo, y en esa oscuridad encontró la fuerza de su padre y la fe de su madre. El disparo era inminente. Sonó el disparo. Fue como un trueno que rompía la tensión acumulada. Valentina se lanzó al agua con una explosión de fuerza, una entrada perfecta que apenas salpicó, una obra de arte técnica. Xochitl, en cambio, no saltó, se deslizó. Su cuerpo entró en el agua con una fluidez extraña, más como un animal marino que como una atleta. No buscaba la explosión, sino la comunión con el elemento. Desde el primer segundo, la carrera fue un contraste brutal. La máquina de precisión contra la fuerza de la naturaleza. Valentina iba por delante, pero Xochitl se movía con una calma que era casi una amenaza. En los primeros 50 metros, la historia parecía escrita de antemano. Valentina marcaba el ritmo, medio cuerpo por delante, sus brazadas cortas, potentes y rítmicas. Parecía una máquina perfectamente engrasada, devorando el agua con una eficacia abrumadora. El público, los jueces, todos veían lo que esperaban ver. La campeona reafirmando su dominio. Xochitl, mientras tanto, mantenía su estilo inusual, con brazadas más largas y profundas, un ritmo constante que, a simple vista, parecía más lento. La gente la miraba con una mezcla de pena y admiración por su valor, pero nadie creía que pudiera ganar. Estaba perdiendo, visiblemente. Llegaron al viraje. Valentina ejecutó una vuelta olímpica impecable, un movimiento ensayado miles de veces que le permitió impulsarse con una fuerza tremenda, ganando unas décimas preciosas. Su entrenador sonrió con suficiencia. Xochitl llegó a la pared y giró de una forma más orgánica, casi como una nutria, sin la rigidez de la técnica, pero con una agilidad sorprendente. Perdió algo de terreno en el impulso, y la distancia entre ellas se amplió. Valentina, bajo el agua, la vio por el rabillo del ojo, más atrás, y sintió que la humillación de la pueblerina sería completa. La victoria era suya, pero al empezar la segunda mitad de la piscina, algo empezó a cambiar. Sutilmente al principio casi imperceptible. La perfección de Valentina comenzó a mostrar grietas. Una pequeña salpicadura extra, un ritmo de respiración que se volvía un poco más desesperado. La fatiga,
ese enemigo invisible, empezaba a cobrar su peaje. Xochitl, en cambio, seguía igual. Su ritmo no había variado un ápice. Su rostro, cada vez que salía a respirar, no mostraba esfuerzo, solo una concentración absoluta, casi mística. El murmullo en las gradas cambió de tono. Ya no era de lástima, sino de una expectación creciente y nerviosa. Y entonces, en los últimos 25 metros, ocurrió lo imposible. La energía de Valentina se desplomó. Sus brazos, antes pistones de poder, ahora luchaban contra el agua, que se había vuelto densa y pesada para ella. Fue en ese momento cuando Xochitl desató la fuerza que había guardado. No fue un sprint frenético, sino una aceleración controlada y poderosa, como una corriente submarina que emerge a la superficie. La alcanzó. Por un instante nadaron a la par, y pude ver la cara de pánico de Valentina al ver la sombra de Xochitl a su lado. Luego, simplemente, la rebasó. La dejó atrás con una facilidad que resultaba insultante. Parecía que Valentina estaba nadando en barro mientras Xochitl volaba sobre el agua. Cada brazada de Xochitl la impulsaba más y más lejos. El público se puso de pie, en silencio, sin poder creer lo que sus ojos estaban viendo. La chica de la ropa remendada, la intrusa, la humillada, se dirigía hacia la victoria no por la mínima, sino con una superioridad aplastante. Tocó la pared. Un chapoteo seco. Y entonces, un silencio sepulcral cayó sobre toda la piscina. Un silencio de pura conmoción. El marcador electrónico parpadeó y confirmó la locura. Carril 8, primer puesto. Xochitl se agarró al borde, jadeando, mirando el resultado como si tampoco ella pudiera creerlo. Valentina llegó casi 2 segundos después, exhausta, derrotada. Se quedó flotando, mirando a Xochitl con una expresión que ya no era de odio, sino de una incredulidad rota. El silencio se rompió por un solo aplauso, el de don Ramiro, y luego otro, y de repente, la piscina entera estalló en una ovación ensordecedora. La gente gritaba, aplaudía, algunos lloraban, no celebraban una victoria, celebraban un milagro, la justicia poética en su forma más pura. Xochitl se quedó aferrada al borde, con el pecho subiendo y bajando, buscando aire. El agua le goteaba por la cara, mezclándose con lágrimas que ya no eran de humillación, sino de una liberación abrumadora. Valentina a su lado, la miraba con los ojos vacíos, su rostro perfecto descompuesto por la derrota. No era la frustración de perder, era la incomprensión de ver su mundo, sus reglas y su poder desmoronarse frente a una fuerza que no podía entender. El entrenador y los jueces, antes figuras de autoridad, ahora eran solo espectadores insignificantes de una historia que ya no les pertenecía. La ovación no era para una ganadora, era para una superviviente. En los días que siguieron, Valentina y su entrenador desaparecieron. No hubo entrevistas, ni excusas, ni apariciones públicas. Se los tragó el silencio avergonzado que sigue a la arrogancia expuesta. Su poder se basaba en la intimidación y la exclusividad, y cuando eso se rompió, no les quedó nada. El entrenador perdió su prestigio y, con el tiempo, su trabajo. Valentina abandonó la natación competitiva. No podía soportar ser la nota a pie de página en la leyenda de Xochitl, la campeona que fue vencida no por otra atleta sino por el océano mismo encarnado en una muchacha a la que intentó humillar. La historia de Xochitl explotó, dejó de ser una anécdota local para convertirse en noticia nacional. Los periódicos la bautizaron la Sirena de Oaxaca, un titular que capturaba a la perfección su esencia. No hablaban solo de su victoria, sino de la humillación previa, del traje de baño prestado por el conserje y de la dignidad con la que enfrentó todo. Se convirtió en un símbolo. Su rostro, sereno y fuerte, apareció en televisiones de todo el país. Ya no era la pueblerina, era la chica que le había recordado a México que el talento no entiende de clases sociales ni de códigos de vestimenta. Las ofertas de becas universitarias y patrocinios no tardaron en llegar. De repente, el dinero que había sido un muro infranqueable se convirtió en una herramienta. Lo primero que hizo no fue comprarse un coche o ropa de marca. Le compró a su padre una barca nueva, con un motor que no fallaba en alta mar.
Reparó el techo de su casa y se aseguró de que a su madre nunca más le faltara hilo para coser. Su victoria no fue solo para ella. Fue la red de seguridad que su familia nunca había tenido. El fin de la angustia al mirar el cielo y preguntarse si la pesca del día siguiente sería suficiente. Pero el cambio más profundo fue en ella. No se volvió arrogante ni distante. Al contrario, su victoria le dio una calma y una seguridad que irradiaba. Caminaba por su pueblo con la misma sencillez de siempre, pero ahora la gente la miraba con un respeto que iba más allá de la admiración. Se convirtió en la prueba viviente de que era posible. Don Ramiro, el viejo conserje, se convirtió en una figura casi familiar, visitándola a menudo, recordándole con su presencia silenciosa, que la verdadera fuerza siempre viene de los actos de bondad inesperados. Ella nunca lo olvidó. Al final, la medalla que colgó en la pared de su humilde casa era lo de menos. Lo que Xochitl ganó aquel día fue algo que no se puede comprar ni fabricar: el respeto. Demostró que no necesitaba un traje de baño caro para ser una campeona, solo el coraje forjado por una vida de lucha. Aquella tarde, en esa piscina que olía a cloro y a prejuicios, todos aprendimos una lección. Entendimos que la verdadera fuerza de una persona no se mide por el brillo de su equipo, sino por la profundidad del océano que es capaz de llevar dentro del alma. La historia de Xochitl no termina con la medalla, ni con el sonido de la ovación. Termina en el silencio que vino después, cuando todos los que la humillaron tuvieron que enfrentarse al reflejo de su propia mezquindad. Su victoria no fue solo ganar una carrera, fue una grieta en el muro de un sistema diseñado para mantener a gente como ella fuera. Demostró que el talento no pide permiso ni necesita un uniforme caro para manifestarse. Lo que hizo en esa piscina fue mucho más que nadar rápido. Fue devolverle la dignidad a cada persona a la que alguna vez le habían dicho que no pertenecía. Pero la verdadera transformación no fue la que vieron los periódicos, fue la que ocurrió dentro de ella. Xochitl nunca perdió su humildad, pero sí se deshizo para siempre del peso de la vergüenza. Aprendió que su origen no era una debilidad sino la fuente de su poder inagotable. El océano que la había criado le enseñó a ser resistente, paciente y a esperar el momento justo para desatar su fuerza. Ya no caminaba pidiendo perdón por existir. Caminaba como la dueña de su propio mar, con una calma que desarmaba a cualquiera que intentara menospreciarla de nuevo. Y esa fuerza la llevó de vuelta a su gente, a su pueblo. Su éxito no fue una escalera para escapar, sino un ancla para fortalecer sus raíces. Cada entrevista que daba, cada competición que ganaba, era un tributo a su padre, a su madre, a don Ramiro, y a cada pescador que lucha contra la marea cada día. Se convirtió en un faro de esperanza, demostrando que los sueños que nacen entre la sal y la arena, pueden ser tan grandes y poderosos como los que se cultivan en las ciudades. Su victoria fue la victoria de todos ellos. Al final, la lección que nos dejó aquella tarde en la piscina fue brutalmente simple. Nos enseñó que puedes intentar ahogar la dignidad de una persona con insultos, con reglas injustas y con el peso del dinero. Pero la verdadera fuerza es como el agua. Siempre encuentra una forma de abrirse paso. El espíritu de un campeón no se mide por el brillo de su equipo ni por la perfección de su técnica, sino por la profundidad del océano que es capaz de llevar dentro del alma. Y el océano de Xochitl era inmenso, antiguo y absolutamente invencible. Si conoces a alguien que necesita escuchar que su lucha importa, que su origen es su poder, y que la dignidad no tiene precio, compártele esta historia. Hay demasiadas voces como la de Xochitl que merecen ser escuchadas. Suscríbete para más relatos de lucha, de verdad y de justicia. Porque a veces, una sola historia puede cambiar la forma en que vemos el mundo y a nosotros mismos. Gracias por escuchar.